Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Buen Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía, gracias por darle continuidad a nuestros programas y esperamos que estos programas estén siendo de mucha bendición para sus vidas, para la vida de su familia. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy interesante, que es acerca del servicio. Primero vamos a definir un poco sobre qué es el servicio. El servicio es presentarle al Señor, darle al Señor algo tan valioso como nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra fuerza, para los jóvenes su juventud, o sea, tenemos mucho que darle al Señor y esto lo hacemos por medio de un servicio. Servicio no solo es venir a limpiar la iglesia, servicio es hablarle a una persona de Dios, servicio es, si tú tienes el talento de saber usar la computadora, buscar la manera de hacer esto, pero ahora para el Señor, porque este servicio nos trae muchas ventajas, nos trae muchos beneficios, y para explicar más esto nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Pues como ya les comentaba, pues vamos a hablar sobre los beneficios, las ventajas, el provecho que nos trae a nosotros los creyentes el servicio. Entonces, pastor, la primera pregunta sería esa: ¿qué ventajas, qué privilegios nos trae a los creyentes que servimos? Bueno, regularmente toda la gente tiene dones, tiene talentos, y voy a hablarlo del trabajo secular. Hablemos de una persona que presta sus servicios a la educación, a la salud, a la justicia. Cualquier persona que presenta un servicio siempre espera una remuneración, y casi toda la gente trabaja por un salario, a excepción de los voluntarios, pero de alguna manera han de tener alguna otra fuente de ingresos. Todos trabajamos para recibir una remuneración. En el caso de servirle al Señor en una congregación, todo esto lo hacemos por amor. Realmente los que le servimos al Señor en cualquier diaconado o en cualquier área de trabajo en la iglesia, realmente lo hacemos por amor, porque no hay un salario en las arcas de la iglesia, ni siquiera un mandamiento del Señor a los pastores para que se les asigne un salario a los diáconos que trabajan. Esto obedece a algo, obedece a de que nosotros ya fuimos pagados. Es decir, en el momento que nuestros pecados son perdonados, en el momento que nos reactivan la comunión con el Padre, porque recuérdate que estábamos enemistados con Él, y Jesús con su sangre y su perdón nos reconcilia con el Padre. Entonces, ¿con qué podríamos pagar nosotros la salvación? ¿Con qué podríamos pagar el perdón de pecados, la paz, la reconciliación que tenemos con Dios? ¿Cómo lo podríamos pagar? No hay forma de poderlo pagar, y de hecho Dios no nos está cobrando. Pero todavía cobra más realce esto que estoy diciendo. Dios no está cobrando nada por lo que nos da. Dios no está cobrando nada por sus beneficios. Dios no está cobrando nada por darnos el Espíritu Santo. No nos está cobrando nada por la vida. Él no cobra absolutamente nada. Entonces ahí es donde surge un amor, una gratitud de un Dios que no cobra por sus servicios, que no cobra por velar por nosotros, que no nos cobra nada, ni un impuesto por la cobertura que ejerce sobre nosotros. Entonces ahí viene la gratitud de una persona que se enamora de Dios, una persona que sabe agradecerle a Dios. Entonces lo que activa es el servicio, activa, le voy a dar tiempo al Señor. Por eso la gente que más sirve es la gente que está más agradecida. La gente que más sirve es la gente que más ama. Una de las formas como podemos nosotros mostrarle al Señor que le amamos es a través del servicio, porque Él no nos está cobrando absolutamente nada por lo que nos da. Entonces lo menos que podemos hacer es ofrecerle nuestro tiempo, ofrecerle nuestras finanzas, ofrecerle nuestra vida entera, para que Él se sirva de ello, y que nosotros podamos de alguna manera ser útiles a su reino, y útiles a sus propósitos de salvar a la gente, y útiles en el propósito de que toda la gente sea discipulada, y de que toda la gente conozca de Él. Y lo menos que podemos hacer es poder otorgar nuestro servicio con los diferentes dones y talentos que Él nos ha dado. Entonces los beneficios que nosotros adquirimos, porque esa es tu pregunta, realmente ni siquiera deberíamos de obtenerlos, porque el servicio ya lo tuvimos, el beneficio ya lo tenemos, la salvación es suficiente, el que tú ya no vayas al infierno debería ser paga suficiente para poder servir ad honorem. Sin embargo, Dios es muy justo y se pasa de justo. Entonces, a pesar de que ya te dio la salvación,
a pesar de que ya te dio vida nueva, Espíritu Santo, dones, talentos, a pesar de eso, si tú le sirves, y que debería ser por amor y gratitud, a pesar de eso todavía te va a dar una remuneración. Una de las remuneraciones que Dios da, y eso lo dijo Jesús, dijo, si alguno me sigue, sírvame, y mi Padre le honrará. Entonces, número uno, vas a tener la honra de Dios. Dios te va a honrar, es decir, donde quiera que tú estés, va a haber siempre una honra que Dios te va a dar, y la eminencia en la que te va a colocar, y el respaldo que te va a dar por el simple hecho de que eres su servidor. Entonces la Biblia es clara, mi Padre le honrará. Cualquier persona que le sirve al Señor tiene garantizada la honra. ¿En qué sentido? Vamos a poner ejemplos. Si de repente el Señor te manda para alcanzar almas, para que almas sean salvadas, por medio del testimonio que tú tienes, de la palabra que tú tienes, con los diferentes dones y talentos que tienes, Él te va a respaldar. Cuando hagas el trabajo no vas a estar solo. Cuando evangelices no vas a estar solo. Cuando impongas manos sobre los enfermos no vas a estar solo. Cuando le digas a un demonio fuera, no vas a estar solo. Porque tu Padre te honrará. Si te dispones a servirle, te va a honrar. Es decir, tenemos ejemplos claros, por ejemplo, de los primeros diáconos. En la iglesia de Jerusalén, al principio se escogieron 7 diáconos. Y uno de los diáconos era Esteban, es decir, diácono significa servidor. Uno de los primeros servidores era Esteban, del cual hablamos en programas pasados. Y vemos cómo de repente se levantan 5 grupos de los libertos para querer atacarlo, para querer dejarlo en mal sobre el credo y sobre la palabra que predica Esteban. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo honra. ¿De qué manera? De que a pesar de que ellos estaban entrenados para hacer caer a Esteban en algún apéndice de la Escritura, en alguna situación, en una frase, dice la Escritura que no podían resistir a la sabiduría que tenía Esteban, porque ahí estaba Dios honrando a su servidor. Entonces tenemos la garantía, perdón, los que le servimos al Señor, tenemos la garantía de que Él va a respaldarnos, de que Él nos va a honrar. Y aunque se levante el mismo infierno, o se levanten los hombres o grupos contra el servidor va a ser respaldado por la presencia del Señor. De hecho, Jesús dijo que no tuviéramos temor cuando estuviéramos frente al Senadrín, es decir, frente a acusadores de nuestra vida, de lo que creemos, de lo que exponemos. Porque el Señor dijo que si le servimos a sus servidores, que no tuviéramos temor, porque el Espíritu Santo colocaría palabras adecuadas en nosotros como respuestas claras, concretas a las demandas que nos están haciendo. Eso significa que Dios nos va a honrar, que nunca nos va a dejar. En el caso, por ejemplo, de Pedro y Juan, cuando van al templo de la Hermosa, se encuentran a un paralítico, y ese paralítico es sanado porque Dios respaldó a sus siervos. Es decir, que si algo tenemos garantizado los que disponemos en nuestro corazón por amor y gratitud, servir al Señor, es que vamos a ser respaldados, es que no vamos a quedar en vergüenza, sino que Él siempre nos va a dar la honra necesaria. Por eso Jesús dijo, si alguno me sigue, pues sírvame, y mi Padre, número 1, le honrará. Algo más dijo, donde quiera que esté mi servidor, ahí estaré con él. Otro beneficio que obtenemos de servirle al Señor es de que Él va a estar con nosotros, es decir, que su presencia nunca nos va a hacer falta. En cualquier momento de la vida, los servidores vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas, porque el hecho de que seamos servidores no nos exime de problemas, de conflictos, de adversidades, tribulaciones o tentaciones. Pero el Señor dijo que si nosotros le servimos, Él estará con nosotros, nos garantiza su presencia. Entonces, si por algún motivo hay que entrar a un hospital por problemas y tribulaciones personales o familiares, Él estará con nosotros. Si en algún momento cruzamos algún valle difícil de problemas y de conflictos, el que le sirve tiene garantizado que ahí estará la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios nos acompaña, podamos estar hasta en la cárcel como Juan en Patmos, y ahí estará su presencia ministrando, o podemos estar en un foso de leones como Daniel, y ahí va a estar su presencia ministrándonos. Entonces tenemos garantizada la presencia del Señor. Y cualquier persona que tenga un problema, un conflicto, si Dios está con él, si la presencia de Dios está con él, ¿quién contra él? Está garantizada la victoria, está garantizado el éxito. Por eso me llama la atención, hablando de Daniel, cuando lo arrojan al foso de los leones. Dice que el rey no quería que Daniel muriera de esa manera. Los leones estaban hambrientos y estaban esperando a que llegara carnita fresca.
Y si Daniel era como los siervos de hoy, era panzón como casi todos los que somos, y los leones cuando Daniel cayó, seguramente vieron un buen puyazo que estaba llegando a sus vidas. Sin embargo, los leones no le hicieron daño a Daniel. Pero cuando Daniel va a ser arrojado al foso de los leones, el rey menciona unas palabras muy tremendas y le dice: Daniel, tú que le sirves a Dios con tanta perseverancia, ¿podrá librarte ese Dios a quien le sirves con esa diligencia? ¿Podrá librarte del foso de los leones? Y arrojan a Daniel al foso de los leones. El rey no puede dormir esa noche porque está angustiado de la suerte que va a correr su amigo, que era Daniel. Entonces al otro día llega otra vez a donde está el foso de los leones y le grita: Daniel, siervo del Dios Altísimo. O sea que si algo caracterizaba a Daniel era que servía. Y le grita: ¿pudo el Dios a quien le sirves con tanta diligencia librarte del foso de los leones? Y entonces le grita a Daniel desde el foso de los leones: claro que sí, rey, el Dios a quien sirvo me libró porque activó su ángel. Es decir, cuando fui lanzado al foso de los leones, vino el ángel del Señor y me protegió. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que servimos al Señor tenemos garantizado que en el momento de la aflicción, de la lucha y la adversidad, el Señor activará el ministerio angélico a nuestro servicio. Por eso los beneficios de servirle al Señor, que podríamos estar aquí todo el programa hablando de beneficios de servir al Señor, son grandes. Te digo, te honrará. Te repito, estará su presencia contigo. Te repito, activará el ministerio angélico. Es decir, hay cosas impresionantes que tienen todos los que le servimos al Señor. Algo más, el Señor hace cumplir sus promesas. Por ejemplo, si tú ves en el Antiguo Testamento solo a 7 personas Dios les llamó mi siervo. Muchos le sirvieron, cómo no, pero que tuvieran el reconocimiento de parte de Dios, solamente 7 personas. El primero que aparece en la lista es Abraham. Abraham, dice la Escritura, que era siervo de Dios. Dios dijo: Abraham, mi siervo. Pero cuando ves las características de Abraham, Abraham se equivocó muchas veces. Abraham cometió muchos errores, como por ejemplo cuando se une a la sierva Agar, como cuando tiene un hijo de la carne como Ismael, cuando tiene conflictos fuertes, pero siempre se ve la bendición de Dios, cómo Dios sale a perseguirlo, cómo Dios sale a defenderlo, cómo Dios sale a librar a Abraham de enemigos, de ejércitos, cómo lo respalda derrotando a reyes fieros, y todo esto gracias a que Abraham es un siervo de Dios. Entonces, y así podemos mencionar muchos beneficios. Realmente lo más importante, Andrés, que podamos subrayar, quizá lo más elemental de los beneficios de servirle al Señor, es su presencia garantizada, su respaldo, su honra, y que el Señor desde luego activará el ministerio angélico a favor de aquellos que le saben servir. Amén. También tenía otra duda. Esta sería que en la iglesia se le conoce como el cuerpo de Cristo. Si somos un cuerpo es porque cada quien tiene diferentes funciones. Así es. Y cuando hablamos también tenemos que reconocer que todas las personas tienen diferentes dones, diferentes talentos. No todos tenemos lo mismo, y por eso es que somos un cuerpo de Cristo, porque de ahí nos apoyamos. Entonces, cada quien tiene que tener cierta función dentro de la iglesia. Una persona no lo puede hacer todo. ¿Es Claro. cierto eso? Eso es cierto. Bueno, entonces, pero hay otro problema. Muchas veces en las iglesias las personas tienen una manera de trabajar hablando del servicio. No, que en mi casa se limpia así, y otra persona tiene esta. No, que en mi casa se hace así. O sea, ¿por qué? Porque no todos tenemos la misma forma, la misma manera de trabajar. Pero es como que curioso la manera en la que el Señor nos da a todos diferentes dones y talentos, y nos pone en una iglesia donde todos son totalmente diferentes. Pero aquí viene esto: ¿cómo tiene que vivir un servidor? ¿Cómo tiene que estar un servidor? ¿Cómo tiene que ser la relación de un servidor con las otras personas de la iglesia, con las personas de la calle, con su familia? ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Cómo debe de vivir un servidor? Bueno, la verdad es de que lo que tú estás diciendo es muy claro. No todas las congregaciones trabajamos de la misma forma. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes áreas donde trabajamos, y tú sabes que en cada área de cada ciudad, o en cada región, o en cada país, o en cada continente, hay potestades y principados totalmente diferentes y distintos. Hay en ciertas localidades ciertos espíritus inmundos con los cuales combatir y con los cuales trabajar.
Y esa es la forma por la cual todos trabajamos de diferente forma, aunque somos un mismo cuerpo. Te voy a poner este ejemplo. En el caso de Israel, cuando conquistó Canaán, Canaán estaba llena de diferentes comarcas, de diferentes ciudades. Y cada ciudad, si tú estudias el significado de cada ciudad tiene un significado de un área por combatir. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de que cuando se tomó Jericó, por ejemplo, se tomó dándole 13 vueltas a la ciudad. Una cada día por 6 días, y el último día 7 veces se rodeó la ciudad y se desplomaron los muros de Jericó. Pero después hubo otras ciudades también amuralladas que se conquistaron, pero no se conquistaron de la misma forma, sino que el Señor le dio una diferente estrategia de guerra a Josué para destruir esa otra ciudad. A otros fue a través de emboscadas, a otros fue a través de guerra directa. En fin, nunca se conquistó una ciudad igual. Entonces, podemos decir que cada pastor va a tener una diferente forma de trabajar, que el Espíritu Santo le va a dirigir para que pueda hacer la obra, para que pueda evangelizar, para que pueda discipular, para que pueda preparar a las ovejas para que lleguen a la estatura del varón perfecto de diferente forma. Por eso no podemos establecer un molde de cómo trabajar, porque cada general, es decir, cada pastor, tendrá la visión que Dios le ponga y la forma de evangelizar totalmente diferente. Es decir, no se puede evangelizar de una misma forma en una región que en otra, aunque los elementos sí siempre van a ser los mismos, porque no se puede conquistar una ciudad, una persona, sin la palabra de Dios. Ese común denominador, sea la estrategia de guerra que se tenga, a través de células homogéneas, a través de células familiares, a través de mini campañas en la calle, a través de cenas evangelísticas, o sea, cada general va a tener su método de trabajo, y con eso jamás tenemos que meternos, pero si hay un común denominador, la palabra de Dios no puede faltar, porque la palabra es la espada que rompe, que abre, por la que se salva, es la que tiene la semilla para el nuevo nacimiento. Tampoco puede faltar, principios de autoridad, tampoco puede faltar alabanza, adoración, porque son armas de guerra. Es decir, pueden variar muchas cosas, pero hay comunes denominadores que se manejan en todas las iglesias. Bueno, continuando con esto, por tu pregunta, ahora, ¿cómo debe ser la relación de un servidor con el resto de la gente? Creo que el apóstol Pablo fue muy puntual al responder esto. El apóstol escribió a Timoteo y le dijo cómo tenía que comportarse él como un siervo de Dios. Entonces le dice que para tratar a las jovencitas, las trate como que fueran hermanas. Para tratar a los jóvenes, que los trate como que fueran sus hermanos. Que para tratar a los ancianos como que fueran sus padres, a las mujeres adultas como que fueran sus mamás. Es decir, que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener una comunión con el resto de hermanos de la iglesia, de las congregaciones, como que fuera nuestra propia familia. Pero aquí viene un problema. ¿Cómo es nuestra relación con la familia? Porque hay personas que abandonan a sus padres, que no les hablan, que no se preocupan por ellos, que no los sostienen, solo se casaron y se independizaron totalmente y se apartaron de los viejitos. Entonces, si Pablo le dijera a una persona, trata a la iglesia como tratas a tu mamá, y si nunca le provee a su mamá, nunca la visita, en una llamada telefónica, lo más seguro es que no va a saber tratar a las hermanas, pues. Lo que se está queriendo es que seamos hijos ejemplares, y entonces, si somos hijos ejemplares, vamos a poder tener una buena relación con los adultos de la iglesia. Por ejemplo, si entre hermanos se viven peleando, no se hablan, y Pablo le dice a Timoteo, trata a los hermanos de la fe como tratas a tus hermanos, y si una persona no sabe tratar ni a sus hermanos consanguíneos, pues va a pensar que de esa forma también va a tratar a los hermanos en la fe, y no es eso. El sentido es de que Pablo entiende que Timoteo ha tenido una excelente relación con su padre, que es un griego, inconverso por cierto, que tiene una excelente relación con su madre, que ella sí es creyente, que tiene una excelente relación con su abuela, que tiene excelente relación con sus hermanos y hermanas. Entonces Pablo se atreve a decirle, así como te he visto tratar a tu hermano, a tu hermanita, así como te he visto tratar a tu padre y a tu madre con esa deferencia, ese respeto, de la misma forma trata a los hermanos en la fe. Es realmente muy difícil decir esto, pero lamentablemente venimos muy mal educados de casa. Entonces, como venimos mal educados de casa y nos convertimos al evangelio, entonces lamentablemente esa mala educación muchas personas lo trasladan a la iglesia. Entonces tienen pésimas relaciones interpersonales.
Y quizá el problema más grande que las iglesias tienen es ese problema de comunicación. Date cuenta el tráfico que hay de personas que vienen de una iglesia a otra. Una persona hizo un estudio, una tesis teológica, hizo una tesis donde realmente la iglesia evangélica está evangelizando, está creciendo en número o solamente está teniendo un tráfico de personas que son inconformes de una iglesia y se vienen a otra. Pero realmente no hay nacidos de nuevo, sino solamente un tráfico de personas que realmente por tener pésimas relaciones interpersonales, por tener cero tolerancia, viven de iglesia en iglesia. Y la verdad es que habría que revisar estas personas que viven de congregación en congregación, si no hay un problema en su corazón y de relaciones interpersonales. Porque asombra que haya muchas personas que hayan estado en muchas congregaciones y siempre salen con problemas. No es posible que siempre las iglesias son las conflictivas o siempre los pastores sean los conflictivos. Debe haber un problema en la persona que anda rotando de congregación en congregación. Debe haber un problema en su corazón de relaciones interpersonales. Y por eso tu pregunta es muy puntual, porque podemos tener dones y talentos, pero una pésima comunicación con nuestros hermanos. Podemos tener una pésima comunicación. Incluso hay gente que, como Dios le revela la palabra, se vuelven predicadores. Y como predicadores, como la predicación y lo que predican no es de ellos, sino que es de Dios, el talento es de Dios y la palabra que dan es de Dios, pues la verdad que asombran. Pero cuando se bajan del púlpito, son personas realmente intolerantes, cae mal, pesadas en su trato, humillantes, prepotentes, soberbias, acomplejadas, celosas, que realmente admira verlos en el púlpito, pero desanima mucho verlos afuera por esta falta de capacidad de poder ser amistosos, de poder ser corteses, de poder ser deferentes, de poder ser humildes. Y realmente algo que con lo que hay que luchar los servidores es con ese mal carácter, esa mala forma de comunicar. Hay gente que es muy agresiva, muy violenta, que le truena los dedos a la gente como ya es líder y realmente usa prepotencias. Yo he sabido de muchos lugares donde incluso las esposas de los pastores son las que son prepotentes, ¿verdad? Porque como ya tienen un reconocimiento y no tienen una buena educación, una buena formación en casa, entonces ya creen que las ovejas son sus servidores, son sus sirvientes. Y hasta yo he visto gente, lo digo con mucho temor, y no estoy criticando a nadie, pero he visto gente que cuando de repente le pasan el tecito no a la temperatura adecuada, les dan una regañada a los servidores como que fueran sus sirvientes. y esa es una muy mala forma de comunicar, precisamente por la prepotencia y la altivez que manejan muchas personas. Entonces, ¿cómo debe ser un servidor? No importa el cargo que tengas, si ya eres diácono, si ya eres músico, si ya al final todos venimos rescatados de las tinieblas. Nos sacaron del muladar a todos. Todos tuvimos necesidad de la gracia. No podemos olvidar nuestro génesis. No podemos olvidar de dónde venimos. Venimos de las tinieblas. Venimos de la ceguera espiritual. Venimos de la ruina espiritual. Como para que ahora que el Señor ya nos rescató, nos lavó y nos dio una dignidad y nos dio dones y talentos, ahora nos sintamos más que otras personas y no sepamos comunicar, ordenar, pedir, sino que seamos personas intransigentes y tajantes. Y la verdad que si algo tenemos que aprender los siervos de Dios es a ser humildes y en la forma de comunicar y en el trato que tengamos con sus semejantes, ser más amigables, más amistosos. Yo choco mucho con el pastor, con el apóstol, que no tiene comunicación con su pueblo. Choco mucho con la gente que no puede platicar, sobre todo con la gente de escasos recursos, porque ven eso una barrera. Y la verdad es de que eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Hay que tratar por igual a una persona que Dios le ha dado prosperidad como la persona que no tiene esa misma prosperidad, que no tuvo la misma oportunidad o incluso capacidad para poder formarse en una profesión, y tienen que ser tratados por igual. Y los diáconos y los servidores de la iglesia no tienen por qué hacer distinción de rico y pobre, de razas. No puede hacer ese tipo de discriminaciones dentro de la congregación. Entonces, ¿cómo debe ser un siervo de Dios? En su relación interpersonal, Nando, tiene que ser amigable, amistoso, humilde, tiene que ser sabio para ordenar, para dirigir, y esa habilidad nos la puede dar el Espíritu Santo cuando no tenemos esa formación en casa. Y desde luego hay que leer. Lamentablemente a veces los cristianos toman un cargo pero no se preparan para el cargo. Entonces, si tú ya recibiste un liderazgo en la iglesia, si ya recibiste un diaconado en la iglesia o un ministerio,
pues lo menos que podemos hacer es leer un libro de cómo tratar a los semejantes, cómo ordenar, cómo dirigir, porque eso nos va a ayudar mucho en las relaciones interpersonales para no golpear a nuestras ovejitas, para no golpear a la gente que está trabajando con nosotros, sino que se sientan cómodos, que se sientan bendecidos de estar junto a uno. Y cómo saber que uno está teniendo éxito, que la gente te busca, que la gente te habla, te quiere comunicar. Cuando la gente ya no te busca es porque definitivamente estamos dando un mal mensaje, ya sea corporal, gesticular, o ya sea con la forma grotesca de hablar o la prepotencia y soberbia, ¿verdad? Amén. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final del programa, se nos ha ido el tiempo rápidamente, pero pues recordándoles, ¿verdad?, que si usted aún no está sirviendo, busque hable con su pastor, cuéntele esto, cuéntele que quiere servir, porque ya sabe los beneficios que trae, ya sabe, activan el ministerio angélico, activan la bendición de Dios, entonces hagámoslo. Si usted está sirviendo, hágalo excelente, hágala con excelencia. Si usted tenía un cargo y lo dejó tirado, no hagamos eso, por favor. La palabra de Dios dice claramente que no hagamos juramentos en vano, ¿verdad? Que no digamos delante del Señor que vamos a hacer algo y al final ya no lo vamos a hacer. Hagámoslo, retomemos el servicio y pues así, amigos, llegamos al final. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos el día de mañana a esta misma hora por este mismo canal.